Muchas gracias. Quiero aclarar, sí, en primer lugar, que no me voy a referir a los temas generales de la convocatoria, tarea que dejo a una voz más autorizada que la mía, como la del distinguido académico de este prestigioso plantel, el profesor don Juan Mancilla, que expondrá en una próxima oportunidad. He aceptado con honrosa invitación para entregar en esta ocasión dos aportes históricos que hasta ahora había reservado para unas memorias que estoy preparando para ser publicadas después de mi fallecimiento. Se trata de dos entrevistas efectuadas por mí hace años a dos personas que me aportaron importantísimos testimonios dentro de mi investigación histórica sobre el nacionalsocialismo o nazismo en la Alemania de la post-Primera Guerra Mundial. El coronel Tobías Barros, quien fuera embajador de Chile ante el gobierno de Adolfo Hitler, y el profesor Hjalmar Schacht, quien fuera ministro de Economía de ese gobierno alemán y al mismo tiempo presidente del Reichsbank, Banco Central Alemán. La entrevista a Schacht se llevó a efecto en Buenos Aires, donde después de ser absuelto en el tribunal de Nuremberg, se desempeñaba como asesor económico del gobierno argentino. El señor Schacht no daba entrevistas a nadie, y a mí me la concedió a petición del coronel Barros, amigo suyo desde Alemania, quien se hizo responsable de que yo no la publicaría antes de transcurridos 50 años o 30 después de su muerte. Ambos plazos acaban de cumplirse. Comenzaré con la entrevista al embajador Barros. El coronel Barros fue embajador de Chile en Alemania hasta 1943. Designación muy acertada, considerando que Barros había cumplido cursos especializados en la Wehrmacht, ejército alemán, donde había hecho buena amistad con oficiales de su rango que a la sazón eran generales y ocupaban los más altos cargos militares de Alemania, lo que lo colocaba en posición ideal para mejor cumplir su delicada función diplomática. Por otra parte, el coronel Barros fue gran amigo de mi padre, por lo que me conocía desde niño y siempre me estimulaba en mis inquietudes históricas. El coronel Barros me permitió comprender cómo fue posible que Hitler volviera y se impusiera a los generales alemanes de la manera que lo hizo desde el comienzo de su gobierno. El relato que a él le hicieron sus antiguos camaradas y que él me transmitió a mí podría resumirse como sigue. Uno de los generales protagonizó, en mi concepto, una anécdota, un hecho de la mayor significación y que a mí me aclaró la película, pero definitivamente. Y es lo siguiente: tan pronto como asumió el cargo de canciller de Alemania, como se llama el jefe del gobierno allá, citó a todos los altos mandos de las Fuerzas Armadas y les fijó 2 semanas para que cada uno de estos personajes le presentara un dossier con todo lo que había que hacer para poner al día su respectiva repartición, qué se necesitaba, cuáles eran los proyectos, en todas las distintas áreas. Y 2 semanas más. Así que esta gente, imagínense, trabajaron de día y de noche, que señores llegaron. La reunión se celebró de la siguiente manera: le van pasando cada uno su cartapacio. Hitler dice que lo cuidaba, el otro, y en esto le pasa el cartapacio a un general que era el comandante en jefe del departamento de transporte militar. Hitler tomó el cartapacio, justo así, y lo tiró con una chimenea que había en un pueblo, y siguió tranquilamente con los demás cartapacios. Al terminar la reunión del general afectado, dijo con el debido respeto: quisiera rogarle que me explique por qué el trabajo fue fuego. Le dijo: mire, es muy sencillo, yo no soy militar, yo estuve el día de la guerra como cabo de estafeta, pero observé una cosa: los últimos días de la guerra, se refería a la Primera Guerra Mundial,
dejaron claramente señalado que la próxima guerra se va a caer por el aire. Pero Hitler le dijo, va a ser esa la definición de la próxima guerra, por el aire. Y usted me plantea aquí la recuperación de todas las vías férreas alemanas, mire, cuando usted se bombardea una vía férrea, tiene que traer durmientes, rieles, cuadrillas, trancados, etc. Y hay que parar. El ejército alemán se va a transportar por tierra, por caminos. Si a usted se lo bombardean, basta 2 camiones todos que le echen tierra encima y pasa lo que eso. Después habrá tiempo para pavimentar. Así que esto no sirve para nada. Bueno, el tipo pidió excusa, anticipó que en unos minutos más llegaría a su solicitud de retiro. Y lo importante de esto es que los generales empezaron a decir, que no podemos decir que sea militar, porque alguien tiene una condición en guerra, un tiempo conflicto, y se ponen de estafeta, porque no saben disparar. ¿Qué es lo que pasa con lo que nos ha dicho? Este es un genio. Nos ha dado cancha a ti lado a todos nosotros, que somos los especialistas, y nos ha enseñado nuestras profesiones, quedaron pero impactadísimos. Bueno, después cuando Hitler empezó, sobre todo después cuando empezó la guerra, porque antes prácticamente eran cosas positivas, había de reconstruir. Pero ya cuando empezó la guerra, empezó a dar órdenes que los militares estimaban que no eran adecuadas, que eran malas. Decían, bueno, este gallo es un estratega nato, él tiene la razón, nosotros estaremos equivocados. Porque si él dice eso, así será. Y cuando ya se dieron cuenta de que no, era más o menos cuando a Hitler se empezó a afectar la locura. Hitler contrajo la sífilis de la Primera Guerra Mundial, que en ese tiempo no había penicilina, y produce uno de los efectos de la sífilis entre 12 y 15 años, produce locura. Y este más o menos le tocó. Entonces, pero eso se vino a saber después. Entonces, cuando se dieron cuenta que eran realmente disparados, ya estaba armada la máquina y el control de las tropas especiales de activas. Por eso se cometieron 16 atentados contra su vida. En el fondo eran todos gente del ejército que había desesperación, lo que pasaba. Y con la suerte del loco, todos fallaron. Es una película muy buena que la ha visto usted, porque el año pasado la gran que era la operación Bastille, ¿no? Bueno, hubo 16 atentados. Y no ocurrió. Bueno, así eso es entonces la explicación que nadie me pudo dar a mí antes de entrar. De cómo me podían explicar que todos estos generales de un ejército organizado, afamado por tener grandes condiciones, se dejaban llevar por una persona sin ningún conocimiento militar. Esa es la explicación. Y eso me la dio el doctor Ramos. Y la supo, como les conté ya, a través de cosas que le contaron sus antiguos compañeros de academia cuando él había estado becado en Alemania, ya vos era lo que había vivido. Bueno, eso entonces me aclaró ese punto que yo no entendía, porque yo parte de mi educación la pasé primero en el colegio alemán para que aprendiera alemán y después terminé en el liceo como corresponde. Pero a través de mi paso por el colegio alemán también habían puesto mucho énfasis en la historia. Además, en la historia de Chile tuvo una importancia enorme el general Körner, que se fue contratado en Alemania y vino a organizar el servicio militar y reestructuró el ejército chileno después de la guerra.